el conflicto es de larga data, por ende quizás hay información que en honor a la brevedad de lo que implica una nota en un medio de televisión, no se ha puesto sobre la mesa, entonces quizás nos limita un poco el análisis en ese sentido. Probablemente tengan motivos ellas para entender que hay un ataque a su activismo político, ¿no? Lo que sí tenemos certeza, porque ellas mismas lo han dicho en los medios, incluido y principalmente en este medio en el día de ayer, tiene que ver con que había cierto encono en la situación de persecución, ¿no? En relación a que era de público y notorio conocimiento, era evidente que dentro de ese grupo familiar que estaba llevando adelante un festejo familiar, había gente de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Ellas mismas lo dicen, una nuera, que es una mujer trans, se encontraba presente y por lo que manifiestan, parte, digamos, del problema de la discusión ha tenido que ver con la presencia de personas de la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, hay una dimensión política, quizás no partidaria o específica de otras cuestiones, pero sí que tiene que ver con los derechos, ¿no? De los géneros y la diversidad. Por un lado, un discurso de odio, como decíamos al principio, del cual ya venimos hablando bastante, pero que es importante resaltarlo porque de alguna manera la conflictividad social muchas veces tiene que ver con un clima de época, ¿no? Y en una época en la que es el propio presidente de la nación quien fogonea estos discursos de odio, no es un dato menor. Hay una construcción de sentido común en torno a que ciertas identidades de género y ciertas identidades políticas no van a ser deseables, que son repudiables, y ya incluso lo que vemos, estamos viendo y lo venimos denunciando en esta columna, es el pase a la acción de esos discursos de odio, ¿no? Y que justamente es el problema más grave de los discursos de odio, que no sabemos cuándo y no podemos manejar cuando realmente pasan a la acción y se pone en riesgo real y concreto la vida y los bienes de las personas. Hay varios hechos que están íntimamente ligados a lo que sucedió en el barrio Trapalante el domingo a la tarde. Primero, la presencia de pandillas. Es lo que uno empieza a observar también. Uno conoce el barrio porque vivió allí y tiene un hijo viviendo en ese lugar, aún hoy, y sabe de que ha habido ocupación de departamentos vacíos. Cómo quedaron vacíos esos departamentos es otra historia. Algunos por presión de estas mismas personas que después se apoderan de los departamentos. Y de paso le pregunto a un especialista, bueno, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Aprovecho que tengo dos abogados aquí presentes. ¿Por qué es tan difícil desalojar a alguien que ocupa ilegalmente un domicilio? Uno tiene la sensación como que estamos indefensos muchas veces frente a eso. Sí. No es difícil desalojar. No requiere, no es complejo, no tiene complejidad o gravedad o requisitos extraordinarios. Lo que ocurre es que los fiscales han sido objeto en muchas ocasiones, y no estoy defendiendo esa postura judicial, sino simplemente la entiendo desde esa perspectiva, han tenido tantas denuncias falsas de ocupaciones que no eran tales, que terminan poniéndole el sello de penal o de delito a una acción que no es tal. Entonces, los fiscales quieren asegurarse que existe el delito. Para que exista el delito en una ocupación de estas características, tiene que haber una suerte de violencia, o vis compulsiva o vis impulsiva, o sea, o hecho concreto de violencia en las cosas, o amenaza. Y si no hay la demostración o la denuncia sobre esos hechos, es cuando empiezan a no tener todos los elementos para calificarlo como una verdadera usurpación. Y si no es usurpación, no lo pueden ellos ordenar el desalojo. Claro. Si no, estarían que frente a cualquier ocupación o cesión de derechos de locativos o de ocupación
de un inmueble que no esté instrumentado, que no esté documentado, o sea, no hay un contrato con el cual acreditarlo, y se pueda denunciar como una usurpación. Ujú. ¿Me explico? Sí. De todas maneras, a veces me parece que a las fiscalías les falta o personal especializado en la investigación de esos hechos para buscar con sutileza los elementos que determinen si hubo o no usurpación, el historial centralmente de esa cuestión, quién está ocupándolo y cómo llegó ahí, de qué manera, cuántas veces concurrió, cómo concurrió. Toda esa historia permite elucidar si hubo o no usurpación. Uh-huh. Y por lo tanto proceder al desalojo. Entonces Fiscalía no le presta atención en profundidad a esa situación. La toma la denuncia y se limita a ver si hay violencia o no hay violencia. Como el ocupante dice, no, estaba abierto, a mí me permitieron entrar, me entró X persona, inventándola, o realmente, y la otra viene y dice, sí, a mí me encargaron que los ubique. Uh-huh. Terminan justificando, entre comillas, un hecho violento. ¿Por qué? Porque desapareció la rotura de la puerta. La puerta rota la sustituyeron y por lo tanto la policía va y no puede constatar que hubo violencia para el ingreso. Y si no hubo violencia para el ingreso y no hubo amenaza frente al titular o al ocupante o el que tiene derecho, nos quedamos sin la usurpación. Si no hay usurpación, no hay posibilidad de desalojo por la vía de la Fiscalía. Ese es el punto más crítico. Por eso digo, no necesita demasiado requisito. Acreditar que hubo usurpación, básicamente, para tomar la medida. Pero las dificultades están que no tienen las investigaciones o los investigadores apropiados para lograr determinar la existencia de ese delito. Uh-huh. Lucía. Bueno, querías interrelacionarlo con otros casos. Luego también con otros temas también. Hay una situación con las infancias generalmente o con grupos vulnerables que la justicia debe atender a la hora de tomar sus decisiones y que eso a veces puede demorar un poco los procesos. A mí me parece como muy interesante, pero pensarlo quizás para otro momento, no para el día de hoy, la desconexión que hay, ¿no?, entre el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, que es quizás quien tendría que estar ante una decisión de la justicia conteniendo a la gente que puede quedar en una situación compleja, ¿no? Uh-huh. Que es algo que generalmente no ocurre o son raras, digamos, los decretos, las sentencias, los autos, donde le ordenen al Poder Ejecutivo hacerse cargo de determinadas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y volviendo al tema anterior, antes de que se nos vaya el tiempo, me parecía importante del relato de Solana López rescatar algunos fragmentos donde ella comenta que efectivamente hubo amenazas, no tan solo de muerte hacia la madre, y amenazas también de violencia física, pero específicamente de violencia sexual sobre las personas involucradas que, por lo que ella relata, serían en su mayoría mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Uh-huh. Y no me parece una cuestión aislada o a quizás menospreciar dentro del conjunto de la situación, porque realmente estamos inmersos, ¿no?, en esta cultura patriarcal que de alguna manera nos adoctrina desde que somos muy pequeños hasta que somos adultos y constantemente está dando señales, ¿no?, de que los cuerpos de las mujeres y diversidades son cuerpos que no nos son propios, ¿no?, que se puede hacer con ellos lo que se desee, que son un instrumento para la satisfacción de las masculinidades en todo sentido, ¿no? Digo, desde la mirada de la educación sexual, la pornografía en adelante, ¿no?, el acoso callejero, tantas situaciones en las que nos vemos involucradas, hasta las cuestiones más sutiles, ¿no?, mucho que tiene que ver con los chistes, con dichos que son desafortunados realmente, uh-huh, y que van constituyendo todo esto que desde el feminismo llamamos la cultura de la violación, ¿no?, que tiene que ver con que hasta en las cuestiones más sutiles se está reforzando esta cuestión de que donde de repente si vos asumís otra postura o si vos como varón haces una denuncia al respecto de esto, sos menos hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso también siempre con este tipo de situaciones
suele haber también silencios que llamamos el pacto patriarcal, donde seguramente quizás algún vecino varón escuchó esta situación, pero no va a ir a denunciar o no va a tomar partido en la situación por temor, porque quizás hasta no lo puede ver, ¿no? Pero lo tenemos tan naturalizado que es bueno aprovechar estas instancias que realmente son desafortunadas para repensar qué es lo que está sucediendo con nuestras sociedades. Y específicamente, en este caso, porque ante una situación de violencia urbana, de violencia entre vecinos, con connotaciones políticas, de repente la agresión es una amenaza de violación, ¿no?